Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy terminamos la temporada con la segunda parte del caso Asunta haciendo su análisis. Los que no escuchasteis la primera parte os recomiendo pausar este episodio e ir al anterior. En él podréis escuchar los datos y la cronología del caso. Mi intención en esta segunda parte es tratar de encajar las pruebas con diferentes hipótesis, aunque ya os digo que hay cosas que he intentado por todos los medios encontrar información y no la he conseguido. No sé si porque realmente no existe, no busco bien, o porque existe pero no conviene sacarla a la luz. Pero antes de empezar, daros las gracias por vuestro apoyo en esta temporada. Como ya os comenté, el mes de agosto lo cojo de vacaciones del podcast y aprovecharé para buscar nuevos casos para septiembre. Podéis poneros en contacto conmigo a través de Instagram o Twitter, @crimenenserie, o por email crimenenserie@gmail.com y mandarme vuestras recomendaciones. También quiero recomendaros cosas de este caso que realmente ha dado para mucho. En Netflix podéis encontrar el documental Operación Nenúfar y la serie del caso Asunta. Hay varios libros, pero os diré los dos últimos porque creo que pueden ser bastante completos. Uno es Lo que nunca te han contado sobre el caso Asunta, del autor Mark Gushing, y ¿Por qué Asunta?, de la autora Inma López Silva. Dicho esto, vayamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos, todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. Vamos a analizar cada paso y ver qué hechos son indudables y cuáles, a mi manera de ver, no están claros porque no hay pruebas irrefutables. Según el análisis toxicológico hecho a Asunta en meses anteriores, se le habría suministrado lorazepam en diferentes ocasiones en las que estaba con los padres. No tengo constancia de que la madre comprase su medicamento recetado. De hecho, creo que se concluyó que todas las compras las había hecho Alfonso. El 30 de julio, Rosario le había confesado a su psiquiatra que no había tomado la medicación, pero sabemos que hubo 2 compras de Alfonso en ese mes, de una caja de 50 pastillas el día 5 y otra de 25 pastillas el día 17, diciendo que la otra caja se la había olvidado en el hotel. Puede que tomase alguna suelta, como dice ella, y después del 30 de julio sí que las tomase según lo recetado y usase esas cajas. Tenía que tomarse media pastilla por la mañana, la otra media a mediodía y una entera por la noche. Siguiendo la pauta, la caja de 50 le daría para 25 días y la caja de 25 para 12. Pensemos, desde el 17 de julio hasta el 22 de agosto son 37 días. Si se tomaba bien la medicación, esas 2 cajas daban para 36 días. Después se compra el 22 de agosto 25 pastillas hasta el 16 de septiembre, que son 25 días. Y justo lo queda una caja de 50, por lo que las compras estaban bien hechas. Obviamente, si decimos que en 3 meses se compró 175 pastillas, claro que puede sonar a mucho, pero es que realmente era la dosis que debía tomar Rosario según su psiquiatra y las compras están justificadas. Ahora, que las tomara, eso ya es otra cosa. Ahora bien, en el análisis toxicológico de Asunta, más concretamente del pelo, se verificó que se le había suministrado el Orfidal al menos 3 meses antes del asesinato. Las profesoras habían sido testigos de los episodios de mareo y somnolencia de la niña. Lo habían hablado con los padres y decían que estaba con alergia. Asunta negaba que tuviese alergia y que la madre le daba unos polvos blancos que sabían fatal y que la hacían dormir mucho. He leído que los padres decían que las pastillas de antihistamínicos se las machacaban porque a Asunta no le gustaba tomar pastillas. Pero después dijeron que nada de pastillas, que como mucho un flis para la nariz.
A mí no me gustan nada las contradicciones y con el tema de las pastillas hay mucha vuelta. Es innegable que la niña estuvo bajo los efectos del lorazepam, porque hay pruebas científicas y además hay varios testigos que lo corroboran. Hay un hecho que me gustaría también aclarar en este punto porque he leído que la madrugada del 4 al 5 de julio, día del supuesto ataque a Asunta, la niña ya estaba sedada por el Orfidal y fue un intento de matarla. Pero es que la primera caja que compra Alfonso fue por la tarde de ese día del 5 de julio. Ya había pasado el suceso. Lo que sí es mucha casualidad, y cuando yo digo que es casualidad es que me resulta demasiado sospechoso, es que las fechas de las compras estaban muy próximas a los días en los que Asunta se encontraba indispuesta. ¿Pero quién le daba el medicamento? En principio, la madre, porque es lo que le dijo Asunta a su profesora. Pero no podemos asegurar que no se lo diera también su padre sin que ella se diese cuenta, mezclado con la comida o bebida. Previamente, al día del crimen, aparte del Orfidal o lorazepam, también están las fotos de la niña, pero yo viéndolas tampoco es que me haya escandalizado. De hecho, hay una que sale en el documental de Operación Nenúfar que el juez dice que no hace ningún niño en un estado normal, y es en la que sale Asunta haciendo una mueca con los dedos en la boca a modo de sonrisa. Yo ya aquí he de decir que me enfadé bastante. Los niños hacen 1000 muecas, sobre todo a la hora de hacerse fotos, y lo tengo más que comprobado. De hecho, esta semana puse una en Instagram por si queréis verla. Por lo tanto, esto, en mi opinión, es una manipulación para hacer creer cosas que no son, la verdad, pero bueno. Vayamos al día del crimen. Ese día Asunta acude a casa de los padres a comer y ahí se le mezcla con la comida el lorazepam. Pues yo pienso que no. El lorazepam no tarda más de 2 horas en hacer efecto y menos si son 27 pastillas como tenía Asunta en el cuerpo, que además es una dosis mortal, por lo que empezaría a sentir los efectos entre las 2 primeras horas, con una sedación extrema y disminución de la función respiratoria. Después, entre 2 y 6 horas, podría sufrir una hipoxia, que es la falta de oxígeno en los tejidos, y conllevaría al coma y a fallarle los órganos vitales. Teniendo en cuenta esto, lo más probable es que a Asunta le dieran el lorazepam después de las 6 de la tarde. Pero no podemos saberlo con certeza, ya que no se sabe ni a qué hora fue la muerte de la niña. No se tomó la temperatura del cuerpo y estiman que puede haber sido entre las 7 de la tarde y podría alargarse hasta las 10 de la noche. Lo que está claro es que la niña no podría caminar sola, y yo pienso que hasta ni incluso acompañada, sin tambalearse, a la hora que la vio la amiga, que fue a las 18:23 de la tarde. Después de comer, aún estuvo un rato en casa del padre. Salió a las 5:20, justo cuando el lorazepam tendría que estar en su máximo efecto de sedación. Me cuesta creer que los padres dejasen a la niña ir sola para su casa después de esto, sabiendo que podría desmayarse por el camino o encontrarse con alguien que la viese en mal estado. Incluso después, cuando supuestamente iba con el padre a las 6:23, yo ya dudo que pudiese estar despierta, por lo que, como hemos dicho, no pudo ser en la comida, así que yo lo retrasaría hasta la merienda. Pero según la autopsia, a menos que yo me equivoque, lo último que comió sólido Asunta fue entre las 2 y 3 de la tarde en casa de Alfonso, por lo que deduzco que tuvo que ser un zumo o algo en donde se pudieran meter en polvo 27 pastillas sin que la niña lo notase en el sabor o textura. ¿Pero esto no debería estar reflejado en la autopsia? Yo creo que me quedaré con la duda. Con el tema de las horas entramos en otro dato importante, que es el de que la niña estaba en 2 sitios a la vez. La cámara de la gasolinera captaba a Rosario con Asunta a su lado en dirección al chalet a las 6:21 y supuestamente Alfonso iría escondido en el maletero para no ser captado por las cámaras, que esa es otra.
Si sabían de las cámaras, se esconde él, pero deja que se vea a Asunta en el coche. No tiene lógica. Pero bueno, a lo que iba, es a que a las 6:23 es vista por su amiga un par de calles más lejos y aún dando la vuelta con el coche, que se bajara y subiera andando, es imposible hacerlo en menos de 2 minutos. Por lo tanto, o la amiga se confundió de niña y padre, aunque teniendo en cuenta que Asunta era asiática y acompañada de Alfonso sería difícil confundirse, o lo que se ve en la cámara de la gasolinera no es realmente Asunta, sino un reflejo o el bolso o la propia bolsa que lleva Rosario para guardar los bañadores. Realmente, lo único que apunta a que la niña llegase al chalet son las cuerdas de la papelera. Esas cuerdas que, aunque no cuadran los cortes con las encontradas en la pista forestal, son idénticas en composición y color. Y bueno, tampoco pintan mucho unas cuerdas en una habitación de la casa, ¿verdad? Es bastante casualidad. Yo me llegué a preguntar si realmente la amiga vio a Asunta, pero la persona que la acompañaba no era realmente el padre, sino alguien que más o menos se le pareciese. Yo cuando veo a alguien conocido, no sé vosotros, suelo fijarme más en la persona que conozco y no tanto en quién la acompaña. Bueno, pues esto al final, lo de que la niña estuviese en 2 sitios a la vez, quedó ahí en el aire. Lo que quedaba claro en el juicio es que venía bien admitir que la niña iba con el padre por la calle, porque así se podía demostrar que Alfonso mentía diciendo que se pasó toda la tarde en casa, y al mismo tiempo que Asunta iba en el coche con la madre dirección al chalet. Todo correcto para demostrar los hechos, pero imposible si nos centramos en los tiempos. Ahora sigamos con la llegada de la niña al chalet. Según la madre, ella pide volver porque dice no encontrarse bien o que tiene que terminar los deberes. Lo de que no se encuentra bien puede ser, aquí sí, por el lorazepam, pero tiene que ser en la fase inicial. Si es a las 6:35, que es cuando se desconecta la alarma del chalet, quiere decir que se tuvieron que dar poco antes y estaba en casa de su madre. Rosario declara que la lleva y la deja cerca de casa y se vuelve sola a Montouto, al chalet. Las cámaras no captan estos movimientos. Si en el chalet es donde ocurrieron los hechos, hay una cosa que me llamó siempre la atención. Cuando encontraron a la niña en la pista forestal, tenía el pantalón mojado de orina. Esto puede producirse en el momento de la asfixia o justo después, pero no he encontrado ninguna información de que en el chalet encontrase en el sofá o la cama o algo mojado. Es decir, tiran las cuerdas a la basura, pero si la niña se ha orinado, ¿lo limpian todo meticulosamente? Además, es que no he leído ni escuchado nada en ningún sitio con esta cuestión, y a mí me parece algo bastante significativo. El traslado del cuerpo de la niña es una de las cosas que ha llevado a Alfonso a ser declarado culpable. Rosario no podría coger el cuerpo de la niña sola. La autopsia ha indicado que la niña no sufrió traumatismos de arrastre. Tendría que haber bajado las escaleras del chalet con ella en brazos y la constitución de Rosario lo impedía. De ahí que se incluyera a Alfonso en el chalet. Pero aquí hay otro dato importante. Cuando salió Rosario del chalet en el coche, un vecino la vio e intercambiaron un par de palabras. No la vio nerviosa ni alterada, simplemente con algo de prisa porque decía que Asunta estaba sola en casa. El vecino dice que no se fijó en la parte trasera del coche, pero aún así, si hubiese un cuerpo, yo creo que, primero, Rosario debería de haberse mostrado nerviosa. Incluso diría que no hubiese parado a hablar ni un segundo con el vecino. Haría como que no lo había visto o lo saludaría con la mano, pero sin parar. Porque también pensar que el padre iba nuevamente en el maletero acompañado del cuerpo de su hija me parece ya demasiado gore. Estamos hablando de unas personas de clase alta.
cultas e inteligentes, que les importa más el que dirán y las apariencias que otra cosa. Me cuesta creer y entender muchas cosas. Hasta aquí, teniendo en cuenta cómo son, ¿creéis de verdad que no sabían que se le haría una autopsia a la niña, se vería el lorazepam, que Alfonso conocería la ubicación de cada cámara de la ciudad y fuese tan listo de esconderse, pero dejar visible a su hija, que iría paseando con ella por la calle sabiendo que puede verlo cualquiera, dejar las cuerdas en la papelera de la casa y esas mismas cuerdas dejarlas también al lado del cuerpo en la pista forestal? Yo no sé vosotros, pero me vuelvo loca con tantos datos y conexiones tan raras. De todas maneras, creo que lo que más me llama la atención después de ver el comportamiento de Alfonso en el juicio y cómo se expresa y todo, es lo de que fuese escondido. Pero bueno, sigamos. Después de salir del chalet, la alarma se vuelve a conectar a las 8:53. Se lleva el cuerpo a la pista forestal, pero esperar porque a las 8:53 se conecta la alarma, pero el teléfono de Alfonso vuelve a tener actividad y es geolocalizado en su casa a las 8:47, o sea, minutos antes, en su casa. Según dicen, él salió antes del chalet y se fue andando. Andando. Desde el chalet hasta casa de Alfonso serían unas 3 horas. Y además tendría que ir sorteando las cámaras de seguridad de todos los sitios. Yo de verdad que no lo entiendo. Aunque intentemos imaginar que dejasen el cuerpo de la niña allí en el chalet para Rosario llevar de vuelta a Alfonso a su casa y luego volviese ella sola para llevar el cuerpo a la pista, ya no podría ser, porque ella sola no podía con el cuerpo de la niña meter el cuerpo en el maletero y después en la pista forestal sacarlo sola y colocarla con cuidado, cortar las cuerdas. Y además, las cámaras no captan que Rosario volviese en ningún momento a Santiago desde que se fue a las 6:23 y ella volvió sobre las 9:30. Así que ahora nos sobra Alfonso de la ecuación. No sé vosotros, pero yo a cada paso estoy más confusa. De todas formas, el momento en el que Rosario deja a la niña en la pista tendría que ser sobre las 9:10 más o menos. Y aquí las horas cuadrarían por primera vez bien, porque después Rosario llega al garaje, que es captada por las cámaras, a las 9:33. El tiempo del trayecto puede cuadrar un poco justo, pero cuadra. ¿Pero qué pasa? Que ahora nos encontramos con otro dato importante. A las 10:17 de la noche, Alfonso y Rosario van a la comisaría a poner la denuncia por desaparición de Asunta y ya están acompañados por la Guardia Civil desde ese momento. Unos vecinos que viven a unos metros de donde apareció el cuerpo de la niña paseaban por la pista forestal. Lo hacen muchas noches, por lo que se conocen el terreno. Pasaron a las 12:30 de la noche, a 50 centímetros de donde estaba el cuerpo de Asunta. Y digo 50 centímetros porque hay huellas en el suelo que lo demuestran. Y no vieron a la niña. Es imposible, yo esto no me lo creo. Después, entre la 1 y la 1:30 es cuando pasan con el coche otros dos vecinos de la zona y les parece ver un cuerpo. Deciden dejar el coche y volver para comprobarlo y así era. Aunque dicen, que esto también yo creo que es un dato importante, que el brazo de la niña parecía haber cambiado de posición. ¿Puede que esta fuese la hora real de cuando dejaron a Asunta en la pista? Imaginemos que una persona está dejando a Asunta y escucha que un coche se acerca. Se esconde entre los árboles y deja que el coche pase, para después volver y cortar las cuerdas. Aquí no sé si vuelve a ser casi sorprendida por la vuelta de los dos vecinos, que no recoge las cuerdas y se va rápidamente para el bosque. Pero aún así, yo con esto estoy 100% segura de que hay una persona desconocida implicada en este crimen. Ahora bien, ¿de quién se trata? Se sabe que han investigado la posible implicación de una tercera persona, pero sin llegar a ningún puerto.
Una respuesta que nunca se llegó a dar fue el motivo por el que fue asesinada Asunta. Hay quien dice que era porque molestaba y Rosario quería deshacerse de ella. Pero Alfonso, Asunta era lo único que le quedaba a Alfonso. Además, en cierta manera dependía de la niña para seguir con su ritmo de vida. Rosario le pagaba todo y no tiene sentido que él se quisiera deshacer de lo único que lo unía a esa vida. Un motivo común entre los dos no soy capaz de encontrarlo. Bueno, me olvidaba de que el motivo también podría ser para ocultar el abuso sexual por parte de Alfonso a Asunta y que Rosario sabía. De ahí que se hablara tanto de las fotos, pero también de la pornografía que tenía Alfonso en su ordenador, que no era pornografía infantil, aunque sí que parece que tenía bastante contenido sexual asiático, y que sus amistades en Facebook eran mayoritariamente mujeres asiáticas. Yo no sé si esto es de verdad así o lo ha magnificado para dar mayor credibilidad a la teoría. Por eso no me gusta detallar ni especular de más sobre las hipótesis que se asientan en indicios o pruebas que no han hecho públicas. Pero como es el motivo que creo que le han dado más bombo en el juicio, porque es lo único que podría cuadrar mejor con los dos, y que puede que la niña se estuviese dando cuenta de lo que estaba pasando y fuese a hablar, asustó a ambos padres y decidieron terminar con ella. Para afianzar esta teoría usaron las fotos que de verdad creo que están sacadas de contexto. Y también decían que había ADN del padre en la ropa interior de Asunta. A ver, el padre se ocupa de la colada, quiero yo pensar, porque estaba dedicándose a las tareas que no hacía Rosario. Estará su ADN en la ropa interior y en mucha de la ropa de Asunta, creo yo. Si encontrasen ADN de la madre en la ropa interior, no creo que lo utilizaran como prueba. En la autopsia quedaba demostrado que el cuerpo de Asunta no presentaba signos de abuso. También, para demostrar esto, se ha hablado mucho de las conversaciones que habían tenido ambos en los calabozos. Alfonso era consciente de que los estaban grabando y tampoco es que hubiese mucho que sacar de ahí, salvo unas frases que se pueden malinterpretar. Rosario le preguntaba a Alfonso si se había podido deshacer de eso, y Alfonso negaba. Rosario le achacaba que su mente calenturienta les iban a generar muchos problemas. Todos se preguntaban de qué se tenía que deshacer y qué mente calenturienta tenía Alfonso. Muchos decían que era del contenido pornográfico del ordenador. Rosario en un momento dijo que se refería a los emails con el tema del amante. Alfonso mandaba emails malintencionados y seguramente con cosas íntimas para molestar a Rosario. Además, se dijo que Alfonso había amenazado a Rosario con llamar o escribir a la pareja del amante para contarle todo. Lo único que sé es que lo de calenturienta lo usaba Rosario en términos sexuales, porque lo usó también en el juicio cuando le mostraban fotos de la niña y ella dijo: «Solo una mente calenturienta puede ver algo en esas fotos». Pero bueno, esta es la única teoría que podría dar una motivación a ambos padres para querer matar a su hija. Vayamos ahora con los motivos individuales. La madre sí que podría querer deshacerse de Asunta para vivir una nueva vida junto a su amante y dejar de mantener a Alfonso. Se sentía demasiado agobiada por él y por tener que estar rindiendo cuentas para que él siguiese ocupándose de Asunta y de ayudarla con las tareas domésticas y trámites que ella no conseguía realizar sola. Pero con el dinero que tenía, ¿no habría sido más fácil mandar a Asunta a estudiar al extranjero, o un internado, pagar una canguro 24 horas? No sé. Yo creo que fue una decisión demasiado extrema teniendo todas las facilidades para poder optar por algo distinto. Aparte de esto, no veo otro motivo. El motivo del padre solo se me ocurre la venganza hacia Rosario. Por desgracia es algo que vemos muchas veces, pero ojo,
Que también podría hacerlo Rosario como venganza a Alfonso, pero no me cuadra porque yo creo que Rosario lo necesitaba para que siguiese siendo como una especie de secretario y amo de casa. Si fue Alfonso y por venganza, tuvo que usar su coche. Sí, Alfonso tenía coche y los investigadores lo registraron, pero como no sacaron nada, e imagino que no saldría por las cámaras, pues no se habló más de ello. Pero es que usando su coche es la única manera de que él pudiese haber vuelto a casa para conectar su teléfono a la hora que se conectó, si es que realmente estuvo en el chalet. Bueno, pues absolutamente todas las teorías tienen flecos y es imposible responder a todo sin que queden dudas. Yo personalmente tampoco puedo decir una teoría porque por desgracia no tengo la información que necesitaría para poder refutarla. De hecho, no sé si el motivo por el que no se dio bombo al coche de Alfonso es porque una cámara lo graba aparcado y ven que no se mueve del lugar. Solo sé que cuanto más busco y más pienso, más preguntas se generan y menos respuestas encuentro. Hasta aquí el caso Asunta. Tenía la esperanza de que, según fuese analizando el podcast, pudiese dirigirme, aunque no con toda la certeza, hacia un claro en toda esta oscuridad. Pero es imposible. Lo único que creo al 100% es que tuvo que haber otra persona implicada. Y si hay esa tercera persona, puede que Alfonso ya no hiciese falta para cargar el cuerpo, por lo que todas las dudas que hay a su alrededor quedarían disipadas. Pero, ¿y si esa persona ayudaba a Alfonso y su mente fría y calculadora orquestó todo para implicar a Rosario, que tal como estaba con la medicación se la podía manipular fácilmente, y tratar él de salir impune? ¿Y si esa tercera persona ayudaba a los dos? ¿Por qué? Para esto no tengo respuesta. Yo os invito a que me contéis vuestras teorías en los comentarios y os responderé con gusto. Ahora ya me despido hasta septiembre y espero que paséis un feliz verano. Si os ha gustado el episodio, darle a me gusta y no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta el mes que viene con nueva temporada.